Hola, mi nombre es Freddy Vallejos, profesor de la Universidad de las Artes del Ecuador. Soy un compositor, percusionista y musicólogo, y en esta ocasión voy a hablarles sobre una de mis últimas obras, Tempus Pacha. A través de diferentes textos, principalmente de Agustín Guambo, de Lucila Lema y del libro del Sistema Internacional de Medidas, la obra explora los vestigios de una confluencia de varias culturas alusivas a algunos habitantes de lo que Agustín Guambo llama ciudades páramo. Lo anterior a partir del tiempo como eje transversal de reflexión y del sonido en tanto que fenómeno temporal por excelencia. Igualmente, con un juego de imágenes a través de la utilización del video que advierten una confrontación ante el desamparo en el páramo ciudad. Como digo, el proyecto hace parte de mi trabajo como profesor en la Universidad de las Artes, ¿no? Al origen del proyecto entonces está un trabajo de investigación que planteaba reflexionar la interculturalidad desde la investigación artística, particularmente porque después de vivir 13 años en Europa y 7 años fuera de mi ciudad natal, yo soy colombiano, después me fui a Francia, a Suiza, y regresé a América Latina, en particular al Ecuador, a Guayaquil, donde está la universidad, y esto me trajo mucho material, digamos, de reflexión, ¿no? Entre este material, por decirlo de alguna manera, también empecé a estudiar quichua, y eso me abrió toda una panorámica, así, muchas perspectivas eh, de una cultura que era muy cercana a mí, desde el punto de vista vital, digámoslo, pero desde el punto, como diría Borges, ¿no? Pero desde el punto de vista de la reflexión un tanto lejana. Entonces, el quichua me ayudó a comprender ciertas cosas, por ejemplo, sobre todo lo del tiempo, por eso el título de la obra, Tempus Pacha, ¿no? Pacha mm, designa, es un vocablo que designa no solamente el tiempo, sino el espacio, es el tiempo-espacio, pero a la vez es un morfema que se utiliza como superlativo, es decir, si puedo, por ejemplo, si digo Ali Pacha, Ali significa bien y Ali Pacha significa muy bien. Al igual que Pacha, como digo, es tiempo-espacio, entonces los vocablos ligados a estos conceptos también se utilizan para estos dos fenómenos. Por ejemplo, ñaupa, desde el punto de vista del espacio, significa adelante, pero desde el punto de vista del tiempo significa pasado, porque el pasado lo podemos ver. Esto entra en confrontación, ¿no? Eh, con digamos, con la reflexión del tiempo occidental, de izquierda a derecha, etcétera, como un lineal también, ¿no? En este sentido, también descubrí en el proceso de investigación el libro de Silvia Rivera Cusicanqui, de Sociología de la Imagen, Miradas de Sheje desde la historia andina. Aquí he puesto una cita un poco pequeña que también hace alusión un poco a lo que hablaba anteriormente, ¿no? Naira Untasi Sarkapasañani. Mirando atrás y adelante al futuro pasado, podemos caminar en el presente futuro. Como digo, la obra se estructura básicamente a partir de textos. Uno de estos textos fue escrito para la obra por Yana Lucy Lema Otavalo, que es una profesora a la época de la universidad, y es originaria de Otavalo, quichua hablante. Entonces, ella escribió, como digo, un texto relativo al tiempo, y este texto, como vamos a ver adelante, está en el centro de la obra, ¿no? Aquí voy a leerles un poco la primera estrofa del poema. Ñuka hatun mamata pachaka imatakan nishpatapupika pachaka yayamunduka niwanmankarka. Ñukanchik shakisharushkalpami ñawpa mamakuna takishpalpami ñawpa taytakuna makiawashkalpami niwanmankarka, que traduce:
Si le preguntara a mi abuela qué es el tiempo, me diría que el tiempo es el mundo mismo, que es la tierra que está bajo nuestros pies, que es la tierra donde danzan los pies de las primeras madres, que es la tierra donde tejen las manos de los primeros padres. También haciendo, digamos, un contraste con este texto en quichua, tengo un texto que está, según la versión donde lo voy a hacer, está en inglés, francés, español también, que es la definición del tiempo. Hay varios extractos del libro del Sistema Internacional de Medidas, pero aquí escogí uno como ejemplo. Voy a leer simplemente el final de uno de los textos que utilizo. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133 a una temperatura de 0 grados. Y finalmente, es el texto principal, digamos, que estructura toda la obra, es Primavera Nuclear Andina de Agustín Guambo. Lo que hice entonces, como veremos más adelante en la escritura de la forma, digamos, en la estructura de la obra, tomé 5 extractos del poemario de Agustín y a partir de ahí estructuré la obra, ¿no? Aquí un pequeño extracto que es justamente el final de la obra. Yaruquí y Punim, punxandinos brotan del vientre húmedo de las flores. I'm useless, but not for long the future is coming on. Larvas doradas carcomen los Andes, is coming on. He aquí tu raza eclipsándose en medio de un manglar de cemento, the future. Madre, derrite los pájaros de tu sangre en la brisa, derrítelos y permíteles que renazcan en el olfato de los ciegos, anhelando Shunyak. El libro, o más bien la obra, se estructura entonces a partir de estos textos como una, digamos, con una devastación haciendo referencia a lo que Agustín Guambo plantea en su libro, ¿no? Hay aquí tu raza eclipsándose en medio de un manglar de cemento, ¿sí? De la civilización, de la locura urbana, dicen en otros extractos. Entonces la voz va haciendo eco, esto va un poco desarticulándose a lo largo de la obra. Volveremos después un poco a los textos. Quería hablar un poquito sobre los referentes, ¿no? Referentes no solo por, digamos, que han tratado el tema de la temporalidad del tiempo dentro de sus obras, digamos, como una temática principal, sino también referentes personales, digamos, en mi escritura, ¿no? Un gusto estético, por llamarlo de alguna manera. Por Gerard Grisey, yo aquí escogí como referente Lenoir de l'Étoile, una de sus obras, y Vortex Temporum, porque trabajan directamente haciendo referencia a lo que yo quiero trabajar en Tempus Pacha, pero yo diría que la obra de Grisey en general, ¿no? Por su reflexión acerca de lo que es el tiempo, como veremos más adelante, pero también por el trabajo sobre la transformación progresiva, sobre los procesos. No solamente eso, aquí tengo una cita que hace eco al trabajo también que estoy realizando con Tempus Pacha. Cuando cuando la música logra conjurar el tiempo, se encuentra investida de un verdadero poder chamánico, el de conectarnos con las fuerzas que nos rodean. En civilizaciones pasadas, los ritos lunares o solares tenían una función de conjuración. Gracias a ellos, las estaciones podrían regresar y el sol saldría todos los días. ¿Qué hay en nuestros pulsares? ¿Por qué traerlos aquí hoy en un momento en que sus pasajes en el cielo del norte los hacen accesibles? Hace alusión aquí a los pulsares, puesto que Le Noir de l'Étoile, lo negro de la estrella, originalmente lo que quería captar los sonidos, digamos, las ondas de radio de los pulsares ya muertos hace miles o millones de años, y utilizarlos como material sonoro para la obra que se tocaría en vivo. Aquí está una foto por los profesionistas de Estrasburgo. Finalmente,
para el estreno, en todo caso, se utilizó fue grabaciones de estas ondas de radio, pero en todo caso hay una conexión con el mundo, digamos, real, ¿no? Y no solamente con el mundo real, sino con el tiempo real, en el sentido que la obra tiene que hacerse en un momento en específico. De otro lado, Pierre Jodlowsky, él también tiene obras que reflexionan sobre el tiempo, como People, Time, Time and Money, y también desde el punto de vista de la instrumentaria, ¿no? De las interfaces que lo utiliza con Music, Violence and Other Histories. Aquí vemos un poquito las interfaces. Tiene unos pads que son construidos para él, una Wacom que es utilizada para hacer transformaciones de sonido, etc. Como vamos a ver más adelante, yo utilizo unas interfaces un tanto similares. Estas obras ustedes las pueden consultar, están en internet. Y bueno, yo también he tomado como referente quizás más que conceptualmente como con Grisey, aquí es el material que me interesa, el material concreto, es decir, las grabaciones y el tipo de sonoridades que utiliza Jodlowsky en sus obras. Aquí está haciendo alusión a los materiales que utiliza Jodlowsky. Aquí es el material que utilizo yo. Utilizo un pad, un Leap Motion que me sirve para controlar a través del gesto los sonidos, un iPad en lugar de la Wacom que utiliza Jodlowsky, un micrófono, interfaz audio y algunos instrumentos de percusión menor. Bueno, estas son las conexiones internas y los programas que yo utilizo. Lemur es para conectarlo con el iPad y Gecko para conectarlo con el Lemur. Todo esto pasa a Max MSP, que va a controlar el sonido que está centralizado en Ableton Live, ¿no? Bueno, básicamente eso. Otro de los referentes importantes es Mesías Mayhuashka, con el Boletín y Elegía de las Mitas, la canción de la Tierra, también la canción de la Tierra, por ejemplo, se hizo en un día del solsticio, tenía que ser a una hora específica, etcétera. Es decir, como lo decía Gerard Grisey, hay una relación de la obra con un tiempo real, por decirlo de alguna manera, y con el espacio en donde se va a realizar la obra. Es una relación bastante ritual, ¿no? Una canción de la tierra del mundo andino. ¿Qué mundo andino? ¿El de ayer? ¿El de hoy? ¿El de nuestros antepasados? Un concierto al amanecer para saludar la salida del Inti. Alcaldía Metropolitana. Aquí tenemos un primer boceto. Como dije, la estructura de la obra está basada en los textos, principalmente de Agustín Guambo. Esos 5 extractos del libro de Agustín están en color rosado, como lo ven acá. Y a partir de ahí, entonces empiezo a estructurar los otros, o sea, estos son una especie de recitativos que me van a dar la estructura de la obra, y a partir de ahí incluyo las otras obras musicales, digamos, más solamente sonoras, que van a estar principalmente aquí. Bueno, y acá, o sea, esto va a variar, como vemos, por ejemplo, aquí ya está un poco más claro, un poco, en cierta manera, ya teniendo en cuenta un poco la duración de cada uno, y estas duraciones son aproximadas porque utilizo bastante improvisación, ¿no? Pero también es para incluir un poco dónde estaban las partes de video, etcétera. Aquí ya está un poco más claro, pero aún no el final. También utilizo en estos bocetos que en relación a lo que voy haciendo desde los textos, desde la parte del sonido, qué imágenes voy a utilizar, pero también qué pasará en escena, si yo voy a estar utilizando tal o tal interfaz, tal o tal instrumento, etcétera, si habrá luces o no. Aquí ya está un poco más claro. Si ven aquí, por ejemplo, qué voy a utilizar, qué interfaz voy a utilizar según cada parte, cada parte. Los tiempos un poco más claros,
como vemos, ya había dicho anteriormente, en la parte central está el poema de Lucila Otavalo, está en quichua con traducción al español. Y aquí ya está un poco mucho más claro, ya casi el boceto final, ¿no? Tengo 3 videos, 5 textos y en la parte central, como decía, basada en el poema de Lucilema, y al final un video que también, como vamos a ver posteriormente, utiliza una polirritmia que está ligada a la parte musical. Como dije varias veces ya, entonces el eje de la obra va a ser el tratamiento de los textos, ¿no? Aquí, teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo, voy a dar un ejemplo de uno de los tratamientos que realicé con el texto, más bien con las grabaciones de los textos, en este caso del canto 5, de la parte final ya, casi de la obra. Voy a poner en la grabación original del extracto del canto 5 y es dicho por Agustín, por el poeta. Yaruquí Punín, punks andinos brotan del vientre húmedo de las flores. I am useless, but not for long the future is coming on. Larvas doloridas carcomen los Andes, is coming on. He aquí tu raza eclipsándose en medio de un manglar de cemento, the future. Madre, derrite los... Etcétera. Lo que hago aquí es un proceso de síntesis por filtro a través de SuperBP, del motor de SuperBP, que es de AudioSchool, controlado en MaxMSP. Entonces, hago un filtro, digamos, del sonido de la voz de Agustín con otros sonidos que son ligados a los conceptos de la obra poética. En este caso, utilicé un sonido de un pozo petrolero, porque para mí representa lo que él llama la civilización, la locura urbana, la ciudad, etc. El petróleo para mí representa eso, ¿no? Entonces, esta es una grabación que hice para otro proyecto de un mechero de petróleo, sí, a unos 50, 100 metros más o menos. Y aquí vemos ya el sonido, digamos, la transformación. También utilicé AudioSchool para alargar, digamos, para hacerlo un poco más lenta la lectura del archivo original y para transportarlo, hacer una transposición un poco del sonido original. Y este es el resultado final de eso. Yaruquí Punín. Punks andinos brotan del vientre húmedo de las flores. I am useless, but not for long the future. Entonces, la idea era que en estos 5 extractos del libro de Agustín, vamos desde una voz natural, por llamarlo de alguna manera, y cómo esa voz se va desestructurando, como decía anteriormente, haciendo eco también a esa desestructuración de la cultura andina que es retratada por Agustín en el libro, ¿no? Este es un tratamiento de la forma de acuerdo a los conceptos del tiempo de Gerard Grisey, que hablaba anteriormente, ¿no? En un artículo que se llama Tempus Ex Machina, reflexiones de un compositor sobre el tiempo musical, él hace esta tablita que nos presenta una división del tiempo de periódico hasta, digamos, hasta ruido temporal, desde el orden a un desorden, digamos, ¿no? Entonces, utilizo estos conceptos para articular la estructura de la obra. También en la escritura de la obra desde el punto de vista de la informática está hecha casi totalmente con Open Music, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, digamos, de
un paso de OpenMusic, lo utilizo tanto para el control de las alturas, pero sobre todo de las duraciones. Digamos, estos resultados de estos algoritmos me van a servir como base para la composición después, lo hago en Logic. Digamos, los archivos MIDI resultantes van a ser, digamos, el punto de partida para la composición propiamente dicha, y con la utilización de los sonidos, las sonoridades que hemos visto anteriormente y, bueno, muchos sintetizadores, etc. Aquí un pequeño ejemplo del performance del preestreno en el 2019. Todavía la obra no estaba completamente terminada, entonces simplemente es un extracto. Quería ver, por ejemplo, para que se vea un poco la utilización de las interfaces. Violada, mis hermanas fueron violadas, mis hermanos fueron violados. ¿Qué esperabas entonces de esta poesía violada? Pachacamac, borda el mar que te trajo la muerte, borda el Dios que te trajo el olvido. Pachacamac, sobre esta, tu tierra violada, ya nadie reza tus credos y asista tus ritos. Pachacamac, todos hemos sido violados, pero no todos lo disfrutamos. Finalmente, como ejemplo quisiera mostrar la utilización de una polirritmia visual y sonora, es decir, a la vez que existe una polirritmia desde el punto de vista temporal, y esta polirritmia a su vez está basada en músicas tradicionales de antecedente africano. Utilizo también una polirritmia de este resultado sonoro con la utilización de la imagen, ¿no? Vamos a ver dos extractos de dos partes. Este es un video que hice como un resumen de la obra. La obra dura aproximadamente 50 minutos en su versión, digamos, en vivo, porque, como dije anteriormente, hay bastante improvisación. Este es un video digamos, de unos extractos de la obra. La primera parte utiliza el poema de Lucila Lema, y la polirritmia y más bien esta polifonía, ya diría yo, entre la imagen y el sonido. La imagen es casi estática y por el contrario el sonido es como una especie de ola que está atrás transformándose todo el tiempo de manera muy rápida, y la imagen, como digo, si bien tiene una transformación, es súper lenta, ¿no? Vamos a ver esta. Ñukanchi chakisarushka alpami, ñawpa mamakuna takishka alpami, ñawpa taytakuna makyawashka alpami. De la imagen. Imatapas shinahumantarka. Nacho takipas. Ayacha kaimanta, shinarimashpa, shayarimankarka. Pachaka imata, ibalaya takan, imashinata parlarina punkichi. Alpapi shuyushpa, runakuna kimsa pachakunapimi kawsanchi nishpa, hawapacha kawsaykunamanta parlanmankarka. Killamama intitayta, hawakuyukunapas, hawapachapika shuk paykunapa kustupi tiyanahun. Llankay pachatapas charinmi nishpa villanmankarka. Hawapi kawsayka alimanta. Esta es una primera utilización de este contraste entre la utilización de la imagen, de
y del sonido, pero a la vez con el texto al mismo tiempo. Entonces hay varias capas, digamos, dentro de este movimiento. Voy a pasar a otra forma de la utilización de la imagen también a partir de aquí. En esta parte utilizo los algoritmos que he trabajado, son más bien los archivos que son el resultado de los algoritmos trabajados en OpenMusic para controlar tanto la parte sonora como la parte visual. Entonces, es una polirritmia, como dije, basada es algo que trabajo hace mucho tiempo, basada en ritmos o formalización de ritmos de antecedente africano. Esta polirritmia lo utilizo para controlar entonces las diferentes voces de la polifonía sonora, pero también para controlar el montaje automatizado de unos archivos de video que, como ustedes se darán cuenta, tratan varios aspectos. En sí son rostros tanto de la parte rural de los Andes en Ecuador, pero también de la parte urbana y también, digamos, paisajes urbanos y paisajes rurales, básicamente estos. Entonces, como voy saltando de manera automática entre estas cuatro temáticas a través de estos algoritmos, ¿no? Reventó la tierra y llenó de semenantina el maíz. Un poco. Bueno, la obra estará presente durante el festival Visiones Sonoras. Aprovecho para agradecer a Rodrigo por la invitación. Y bueno, la invitación a que visiten mi página web freddyvallejos.com. Ahí pueden encontrar un poco más de información, algunos extractos de la obra también. Y muchas gracias por su atención.